Bueno, vamos a explicar el tema de conjuntos, ¿sí? Tenemos aquí la misma teoría de conjuntos, como dice el título, y el tema de operaciones de conjuntos, ¿sí? Entonces, vamos a explicar más o menos qué es la teoría de conjuntos. A ver, la teoría de conjuntos, primero hay que entender que es una rama de la lógica matemática que estudia las propiedades y relaciones de los conjuntos como tal. Entonces, tenemos aquí eh, dentro de estos conjuntos colecciones abstractas de objetos eh, y que son considerados como elementos, ¿sí? Y estos elementos son herramientas básicas para la formulación de cualquier teoría matemática. Ahora, la teoría de conjuntos es lo suficientemente rica como para construir el resto de objetos y estructuras de interés en matemáticas, números, funciones, figuras geométricas, etc. Gracias a las herramientas de la lógica permite estudiar los fundamentos. Actualmente se acepta que el conjunto de axiomas de la teoría de Zermelo y Frankel es suficiente para desarrollar toda la matemática como tal, ¿sí? Además, la propia teoría de conjuntos es objeto de estudio, ¿sí? No solo como herramienta auxiliar, en particular las propiedades y las relaciones de los conjuntos infinitos. En esta disciplina es habitual que se presenten casos de propiedades indemostrables o contradictorias, como la hipótesis del continuo o la existencia de un cardinal inaccesible. Por esta razón, sus razonamientos y técnicas se apoyan en gran medida en las lógicas. Es, hay que entender un poco que esto ya es un poquito un nivel más alto de lo que sería la teoría de conjuntos, que se ve más que todo en nivel ya universitario, pero en este caso vamos a ver lo que es la teoría de conjuntos a un nivel ya más de educación básica, ¿sí? Entonces, hay que entender que George Cantor es aquel que comenzó a investigar estas cuestiones conjuntivas, que hay que ser claros que en su época no le tomaron mucha importancia. Es más, muchas de las personas de la época en las cuales George Cantor comenzó a investigar estas cuestiones conjuntivas, eh, muchos de ellos se burlaban de él, ¿no? Entonces, y aquí es donde se toman ciertas paradojas, tanto de Zenón o las paradojas de la teoría cantoriana de conjuntos formalizada por Frege, que es un estudioso que sigue esta teoría esa teoría de conjuntos, ¿no? Que comenzó George Cantor, ¿sí? Eh, Hay que tener en cuenta que de lo explicado anteriormente tiene que ver mucho con a lo que se dedicaba George Cantor, ¿no? Es que era matemático y lógico. Entonces, se podría decir que la teoría de conjuntos nace en Rusia, San Petersburgo específicamente, eh, y se apoyó mucho en Dedekind y Fergie, que son estudiosos que trabajaron con George Cantor, ¿no? Pero bueno, este ya es un tema que no, un poquito más histórico, entonces vamos a explicar más o menos cuál es la definición de la teoría de conjuntos. Eh, la teoría de conjuntos es una colección de elementos características similares consideradas en sí mismas como objetos, o sea, estos elementos como tal, ¿no? Entonces, estos elementos de un conjunto pueden ser personas, números, colores, letras, figuras, etc. Y se dice que un elemento o miembro pertenece al conjunto si está definido como incluido de algún modo dentro de él. Más o menos qué es lo que se resume, ¿no? La definición de un elemento o objeto que pertenece en conjunto. Entonces hay que también tener en cuenta que se tiene que definir bien, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del conjunto de los colores del arco iris, estos colores serían el rojo, naranja, amarillo, verde,
azul, añil y violeta. Entonces, si no está bien definido, sería como un poquito ambigua el conjunto como tal, si no se definen bien los elementos. En este caso, si te ponen todos los buenos cantantes, hay infinitos o depende del gusto de cada uno, la definición de un buen cantante o a quién se podría llamar un buen cantante. Entonces, por ejemplo, un conjunto suele definirse mediante una propiedad que todos sus elementos poseen. Por ejemplo, para los números naturales, si se considera la propiedad de ser un número primo, el conjunto de los números primos sería 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Entonces habría ese infinito. Entonces un conjunto queda definido únicamente para sus miembros y por nada más. En particular, un conjunto puede escribirse como una lista de elementos, pero cambiar el orden de dicha lista o añadir elementos repetidos no define un conjunto nuevo. Por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y si yo cambio el orden de estos, que sería martes, viernes, jueves, lunes y miércoles, no es que esto sería un conjunto nuevo, porque son los mismos elementos, aunque el orden esté cambiado. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de cómo se debe determinar correctamente un conjunto, ¿no? Hay que tener en cuenta que los conjuntos pueden ser finitos o infinitos. El conjunto de los números naturales es infinito, pero el conjunto de los planetas, por ejemplo, el sistema solar es infinito, es finito, perdón, tiene 8 elementos. Además, los conjuntos pueden combinarse mediante operaciones de manera similar a las operaciones con números, que es algo que ya vamos a tocar más adelante. En lo que es teoría de conjuntos, un elemento miembro de un conjunto o familia de conjuntos es un objeto que forma parte de ese conjunto, en este caso la familia. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales pares menores que 10 sería el conjuntos naturales pares, sería el 2 y el 10. El 5 no es un número par, el 1 no es un número par, y más o menos es esto, ¿no? Entonces, solo pertenecen al conjunto de números naturales pares menores que 10, al 2 y el 10. Bueno, menores ya no se tomaría el 10, sino solo el 2. ¿Sí? Existen dos tipos en los cuales se pueden representar los conjuntos, que es por extensión y por comprensión. Por extensión tú tienes que suponer qué elementos están dentro de, como son los planetas en este caso, y por comprensión estaríamos hablando de, tú tienes que trabajar en la obtención de estos elementos, que es a partir de se podría decir, una expresión matemática, una combinación. En este caso sería x tal que x es un múltiplo de 3 y x es menor que 17. Hay que tener en cuenta que en lo que es matemáticas, el término bien definido se usa para especificar que un concepto puede ser una función, una propiedad, una relación, etc. Se define de forma lógica o matemática, usando un conjunto de axiomas básicos sin ambigüedad alguna. Voy a volver a resaltar lo que acabo de decir, la palabra ambigüedad. O sea, tienes que ser específico en lo que uno necesariamente está buscando o está necesitando, ¿sí? Ocasionalmente se enuncia una definición por una elección arbitraria por motivos de economía. Entonces uno debe de comprobar que la definición es independiente de dicha elección. O sea, más o menos un ejemplo, ¿sí? Ahora, esto sería una correcta redacción de lo que podría ser esto de aquí, sin contar los iguales, por extensión. Por ejemplo, x tal que x menor a 5 igual a 2, entonces x tendría que ser 7, aquí x tal que x al cuadrado igual a 4, x tomaría el valor de 2, x tal que x
tal que 2x es igual a 8, x tendría el valor de 4, y x tal que raíz de 9 es igual a x, entonces 3 tomaría el valor de x. ¿Sí? Y x tal que x es letra de la palabra correcta, entonces estaría la C, la O, la R, la E y la T. ¿Sí? Se trata de, cuando se repiten, se toma como un solo elemento. En este caso se repiten la C, la O y la R. ¿Sí? Y por comprensión, en este caso, tendríamos letras del abecedario, las 5 primeras letras del abecedario, todos los múltiplos de 2, los 4 primeros números primos impares, si no me equivoco, y en este caso un número o números mayores que 3 y menores, números enteros positivos mayores que 3 y menores que 5, en este caso sería el 4. Ahora, ¿cómo se representan? Tienes esta representación de a partir de círculos que se lo trabajó un matemático, ¿sí? Con apellido Venn, por eso que toma el nombre de diagramas de Venn, ¿sí? Hay que tener en cuenta que un requisito clave para esta agrupación de objetos puede ser llamada conjunto. Entonces, es importante esto para que se pueda determinar si un objeto específico pertenece o no al conjunto como tal. Acá tenemos, por ejemplo, lo que son seres vivos. Eh, por ejemplo, hay aves que pertenecen a seres vivos que vuelan y hay aves que pertenecen a seres vivos que, que, que nadan, ¿no? Como también tenemos seres vivos que vuelan, que son aves, como seres vivos que vuelan pero que no son aves, y también seres vivos que a la vez también son seres vivos que nadan, ¿sí? Entonces, esto más o menos son una agrupación de conjuntos. Tenemos acá lo que se llamaría, sería lo que es la pertenencia y no pertenencia de elementos que pertenecen a un conjunto, ¿sí? Que se grafican la pertenencia a partir de esta letra E, ¿sí? Por ejemplo, acá dice que 9 pertenece a, al conjunto A. O otra forma de definir sería 9 es un conjunto, un elemento del conjunto A. Ahora, esto sería la no pertenencia. La luna no pertenece a los planetas, ¿sí? Eso lo sabemos eh, por temas científicos, pero vuelvo a repetir que la pertenencia o no pertenencia está muy asociada a lo que es elementos. Ya luego vamos a trabajar que también estos elementos se pueden trabajar como subconjuntos, pero eso es por decirlo así, una subdivisión de los elementos, ¿sí? Una subagrupación de estos elementos, que pueden ser de 1, de 2, de 3, dependiendo de la cantidad de elementos que se trabajen, ¿sí? O la cardinalidad del conjunto como tal. Justo hablábamos ahora sobre lo que es la cardinalidad. El símbolo de cardinalidad se puede representar de esta manera o de esta manera. ¿Esto qué representa? Representa el total de elementos dentro de un conjunto. Pero si en este caso, si no existieran elementos, se toma como que el conjunto es vacío y se representa de esta manera, ¿no? Son estas tres maneras en las cuales se puede representar la cardinalidad o la cantidad de elementos si es que fuera vacío. Si es que hubiera elementos, si hubiera 1, se iguala a 1, si hubiera 2, se iguala a 2, así sucesivamente, ¿sí? Ahora, recordemos, si tenemos dentro del conjunto, por ejemplo, dentro hay 5 elementos, pero en esos 5 elementos se repiten 2, estos 2 se vuelven 1, por lo tanto ya no serían 5, sino sería 4. Bueno, esto lo vamos a ver un poco más claro dentro de los problemas que vamos a trabajar más adelante. Ahora, tenemos el subconjunto, ¿sí? Estos subconjuntos
están, siempre trabajan de la mano con lo que es la inclusión. ¿Sí? En cambio, los elementos trabajan de la mano con lo que es la pertenencia. Ahora dice, B es un subconjunto de A. Entonces, B, todo el conjunto B está dentro del conjunto A. ¿Sí? Aquí sería la otra forma de entenderlo. O sea, B está incluido en A. Sí, y solo si todo elemento de B es un elemento de A. ¿Sí? Ahora, esto... por ejemplo, B es equivalente a A, se podría decir, aunque hay elementos de A que no están dentro de B, pero sí todos los elementos de B están dentro de A. Sí, para que se entienda más o menos esta idea. Aquí, por ejemplo, vamos a trabajar. Tres, 4 y 5, 6, en este caso, pertenece o está incluido en 8. A ver, vamos a trabajar aquí. Vamos a poner un negro, pero vamos a pluma, ¿sí? Sí, ahora, este 3, 4 y 5 está incluido, ¿sí? En 3, 4, 5, 6 y 8, ¿sí? Ahora, 1, 2 y 6, en este caso no está incluido 1, 2 y 6 dentro de 18. Sí está incluido, sí está incluido 2 y 6, pero el 1 no. Entonces tenemos que esto no está incluido. Este de aquí con este de aquí es solo, y este de aquí con este de aquí es lo mismo, ¿sí? Puede haber abajo una línea como puede que no. 5, 6, 7 y 8 están incluidos en B, claro que sí. ¿Sí? 5, 6, 7 está incluido, claro. A, B, C está incluido, claro que sí está incluido, ¿sí? Para que se entienda la idea. Ahora dice, conteo de subconjuntos. A ver, hay que tener en cuenta que en los subconjuntos siempre se cuenta el elemento vacío, o perdón, claro, el elemento vacío que es si es que no existiera ningún elemento. Entonces, los subconjuntos de, de 7 y 8 serían elemento vacío, 8, 7, 7 y 7 y 8, pero juntos como tal, como un par, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Para hallar la cantidad de elementos de cualquier conjunto sería 2 elevado a la n, que sería, perdón, para hallar la cantidad de subconjuntos sería 2 elevado a la n, ¿sí? Que sería la cantidad de, n sería la cantidad de elementos o el cardinal de un conjunto, por lo tanto sería en este caso 2 elevado a la n, a la 2. Entonces sería 4, lo que aquí se logra verificar que en total hay 4 subconjuntos. Ahora, cuando tú le quitas este elemento vacío, solo te quedarían subconjuntos propios. Por lo tanto, sería el 2 elevado a la n, todo este 2 elevado a la n. A ver, vamos a graficarlo aquí. A ver, 2 elevado a la n, subconjuntos. ¿Sí? Subconjuntos. Y el 2 elevada a la n, pero todo esto a la menos 1, se podría decir que son subconjuntos propios. ¿Sí? Ahora, para que se entienda, solo subconjuntos de cualquier conjunto como tal sería 2 elevado a la n o la cardinal de elementos, y en este caso los subconjuntos propios sería el 2 elevado a la n menos 1.
¿Por qué este menos 1? Porque se elimina lo que sería el elemento vacío. Tenemos otro, acá hay 2 elevado a la n, sería, hay 3 elementos, serían 3 va por n y sería 2 elevado a la 3, sería 8. Y aquí se cumple, ¿no? Puedes hacerlo uno por uno. A pertenece a subconjunto, sí. Y este sí se divide en sí y no, que sería B, y acá se divide en sí y no, ¿sí? Entonces comenzamos con el vacío, si no existiera ningún elemento, luego con el subconjunto A, el subconjunto B y el subconjunto C, y luego tenemos va de par en par, 1 y 2, y luego de 3, ¿no? Entonces tenemos acá. También tienes AB, BC y AC como tal, van de 2 en 2, ¿sí? Aquí está lo que había explicado hace un momento, ¿sí? Para que quede un poco más claro. Ahora, la igualdad de conjuntos, por ejemplo, habíamos explicado antes de qué forma podían describirse ciertos elementos, ¿no? Por extensión y por comprensión, y son maneras en las cuales también uno puede igualar estos conjuntos, ¿no? Tal vez dentro del conjunto los elementos te ponen ya de manera general y en otro conjunto te lo ponen ya de manera más segregada, ¿no? Lo que sería uno por comprensión y el otro por extensión, ¿sí? Entonces, es más o menos una forma de igualar conjuntos, ¿sí? Obviamente, si son los mismos elementos en ambos conjuntos, estaríamos hablando de una igualdad de conjuntos, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay igualdad de conjuntos. A ver, tenemos el menos 4, el 3, el 2 y el 5. Menos 4, 0, 3, 2 y 5. En este caso, por el 0 no serían iguales, pero por ejemplo, el primer conjunto estaría incluido dentro del segundo, ¿sí? Ahora, aquí tenemos que el elemento de un conjunto es 3 y el elemento del otro conjunto X, tal que X es un número cardinal entre 1 y 5. Ahora, este 3 está dentro de estos números cardinales entre 1 y 5. Cuando también se refiere a cardinal, se refiere a enteros. Entonces, dentro del 1 y 5 está el 2, el 3 y el 4. Entonces, no es que habría una igualdad de conjuntos, sí, pero sí una inclusión dentro de. X tal que X es un número natural negativo y tal que Y es un número racional e irracional a la vez. ¿Sí? Igual está incluido este natural negativo. ¿Sí? Ahora, perdón, antes de pasar. En este caso, que sea racional e irracional a la vez, creo que no, en este caso no habría una inclusión tampoco, ¿sí? Ahora, la equivalencia, en este caso, por ejemplo, acá hablamos de elementos distintos, pero hablamos de la misma cantidad de elementos. Entonces estamos hablando que tienen la misma cardinalidad. Entonces aquí, por ejemplo, sí se da, porque tienen la misma cantidad de elementos. Equivalencia se relaciona con la cardinalidad de un conjunto, ¿sí? O la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería conjuntos disjuntos, ¿sí? Que no tienen ningún elemento en común, pero están dentro de un mismo universo. En este caso, A inclusión B sería un conjunto vacío porque no hay ningún elemento en común. Justo esto último vamos a comenzar a explicar más adelante, ya que serían las operaciones de conjunto. Las particiones es lo que vemos en el anterior, ¿no? O sea, no hay zonas encima de otras, ¿sí? No está un conjunto, no tienen temas, conjuntos en común. En este caso tenemos, por ejemplo, aquí, ninguna de estos conjuntos de colores está dentro encima del otro, y aquí también, ¿no? Excepto que B está
tiene un elemento, algunos elementos de cada uno de estos conjuntos, a uno, 2, a 3, así sucesivamente, ¿no? Pero no hay, no, o sea, no hay zonas, esto de traslapadas es que no tienen una unión. Ahora tenemos otros términos importantes como son lo que es un conjunto finito, o sea, un conjunto tiene una cantidad de, un límite de elementos, ¿sí? El conjunto universal es, podría decir, están dentro de, si es que el problema te dice naturales, en el conjunto universal están todos los números naturales. Si estamos hablando eh, de todos los números reales, el universo, el conjunto universal está dentro de los reales. ¿Sí? Tiene que ver mucho con el problema. Como dice aquí, es el conjunto que contiene a todos los elementos del discurso. Ahora, tenemos el conjunto unitario. Es todo conjunto que está formado por un solo y único elemento, ¿sí? A diferencia del vacío, en el vacío no había ningún elemento y se representaba como con un circulito con una raya en medio, por decirlo así, que es la forma gráfica de vacío. En cambio, el conjunto unitario solo tiene un solo elemento, puede ser el cero. No es lo mismo cero que vacío, hay que tener en cuenta, porque si hablamos de números enteros, en el entero estamos hablando de todos los negativos, el cero y todos los positivos. Entonces puede ser el cero, en este caso, dentro de los elementos de este conjunto unitario. Solo es un elemento. Y el conjunto vacío, vuelvo a repetir, que no tiene ningún elemento. Este conjunto no tiene ni el cero mismo, ni los números positivos, negativos, ni fracciones, ni decimales, ¿no? Carece de estos elementos. Ahora, vamos a ver este video. A ver, vamos a ver si se puede. A ver, vamos a ver. Bueno, aquí en este video, que es un poco también para pensar un poquito, porque este video o esta paradoja de la que habla, que es la paradoja de Zenón, se le conoce como paradoja o aporía de Aquiles y la tortuga, ¿no? Donde explica que siempre, si tú tapas la mitad,
y vas tapando cada mitad, nunca vas a poder llegar, ¿no? A la otra persona, pero hay que tener en cuenta que estas cosas son pensamientos que en ese tiempo eran el boom, pero hay un problema, que la misma ambigüedad de este pensamiento, si tú pones a trabajar estas sucesiones, que sería un medio, más un cuarto, más un octavo, sucesivamente, si tú trabajas esto, te vas a dar cuenta que la suma de estas fracciones te van a dar al final una unidad. Puedes trabajar esto y lo puedes encontrar en internet de alguna manera, eh, pero más o menos de eso se trata, ¿no? De la ambigüedad de ciertos pensamientos que al final eh, terminas, como dice ahí, vas tapando la mitad y se supone que no era imposible llegar al punto. Que ya hay formas de demostrarlo a través de sucesión, otras maneras. Más o menos para resumir esto, ¿no? Igual es importante que aprendan un poco de esto. Si desean, lo pueden encontrar en internet como la paradoja de Aquiles y la tortuga. Bueno, regresando al tema, un poco esto, porque en lo anterior explicábamos de la ambigüedad para que quede claro la importancia. Estamos hablando del complemento de un conjunto. Este complemento de un conjunto se representa a partir de esto, ¿no? Como una A elevada a la C o como una A elevada a una tilde, una coma, una raíz de arriba. ¿Qué sería este complemento de un conjunto? Si hablamos, por ejemplo, de complemento en lo que es números naturales, el complemento de cualquier conjunto es 90 menos, perdón, de cualquier número es 90 menos ese número. ¿Sí? Más o menos es la idea que se trabaja el complemento de un conjunto. Sería, en este caso, el conjunto universal, se le quita los elementos del conjunto, el cual es el complemento. En este caso, por ejemplo, si tenemos el conjunto A que está dentro de un universo, todos los elementos del universal, excepto los elementos de A, serían el complemento del elemento A. ¿Sí? Para que se dé una idea. O sea, de lo universal se le resta el conjunto al cual queremos hallar su complemento. ¿Sí? Esto sería otra forma de graficarlo, entenderlo así. Ahora, si queremos hallar el complemento del conjunto A, es lo mismo, es el conjunto A. Ahora, el universal es la unión de el complemento del conjunto A y los elementos de A, y el conjunto A. Entonces, eso sería todo lo universal. ¿Sí? La unión. ¿Sí? Ahora, la inclusión de A y su complemento es vacío, porque no hay ninguno de ellos se repite, ¿sí? Para que se entienda. Ahora, vamos a hablar de las operaciones en conjunto, donde tenemos la unión. La unión, por ejemplo, la unión de dos elementos son todos en general. No es necesariamente todo el universal, no, sino todos los elementos de ambos conjuntos. En este caso tengo A, B y C, ¿sí? Todos los elementos de ambos conjuntos serían esta unión, pertenecerían a la unión de ambos. Si se repiten, como es en el caso de los que están incluidos, de la intersección, perdón, de ambos conjuntos, vuelvo a repetir, si se repiten elementos, se vuelven uno solo. ¿Sí? La intersección vendrían a ser aquellos elementos que pertenecen a A y B, pero que se repiten en ambos. ¿Sí? En este caso irían al medio. Si hablamos de la diferencia, por ejemplo, si hablo yo A diferente de B, es todos los elementos de A, excepto aquellos que se repiten en B. ¿Sí? O sea, se podría tomar que solo los elementos que pertenecen a A. ¿Sí? Porque los elementos de A son aquellos únicamente de A y aquellos que también se repiten en B. ¿Sí? Y, ojo, A menos B no es lo mismo que B menos A. Porque si hablamos de A menos B, estamos hablando de solo A. ¿Sí? Solo aquellos que pertenecen a A. Si hablamos de B menos A,
estamos hablando de solo los elementos que pertenecen a B. Hay otro que se le llama diferencial, si no me equivoco, no recuerdo bien, donde es la suma de A menos B y B menos A, por decirlo así. O sea, es la unión, ya vamos a ponerlo así, es la unión de A menos B y con B menos A. O sea, los elementos que solo pertenecen a A y los elementos que solo pertenecen a B. Que podría decirse que es la unión, pero se le quita los elementos que están intersectos entre ambos conjuntos. ¿Sí? Aquí son los diagramas de Venn, de cómo se pueden representar en diagrama de Venn cada uno de estos. Esto obviamente va a quedar más claro si es que se practica estas operaciones en conjunto, que hay muchísimos problemas de operaciones conjuntos. ¿Sí? A ver, estas es las formas, y aquí por ejemplo tenemos conjunto A, acá conjunto B, conjunto A unión B, A intersecto en B, solo el conjunto A y el complemento del conjunto A. ¿Sí? Esta es una manera de, por ejemplo, trabajar proposiciones, ¿no? Blanca Alcalá habla de reforzar el cumplimiento de las leyes de tránsito, de gastar menos dinero e incrementar los servicios en áreas suburbanas. Ahora, Tony Galí, ¿sí? Habla de gastar menos dinero, tomar medidas enérgicas contra políticos deshonestos e incrementar los servicios de la ciudad. Sí, acá estamos hablando de proposiciones, ¿no? Más o menos, si es que se trabaja el tema de lógica proposicional, para esto sirve también. Entonces estamos hablando de que la proposición 1 de Blanca Alcalá es la misma proposición, por ejemplo, en Tony Galí, entonces están intersectos, ¿no? Estos son los conjuntos de propuestas o proposiciones que tiene Blanca Alcalá como propuestas, son T, S y M, y de Tony Galí son M, P y S. O sea, la misma que se repite sería la M, de gastar menos dinero, pero en este caso Blanca, solo pertenecientes a Blanca Alcalá son T y S, y de Tony Galí sería P y C, ¿sí? Más o menos para que se entiendan la idea de cómo se podría trabajar a través de lo que serían las lógicas proposicionales o proposiciones como tal. ¿Sí? Estos son los colores primarios, si no me equivoco, que es el azul, el rojo y el verde, pero la unión de azul con rojo te da el magenta, de verde con rojo te da el amarillo y de azul con verde te da el cian. Sí, más o menos como que en la realidad cómo se trabajaría estas operaciones en conjuntos. Tenemos que también se trabaja a partir de productos cartesianos, ya es un tema un poquito más amplio, ¿sí? Miren estos ejemplos en los cuales ya uno puede trabajar las operaciones en conjuntos. El conjunto potencia, que ya estos son temas más avanzados. Y llegamos a los que son las propiedades de los conjuntos, ¿no? ¿De qué otra manera se puede trabajar las leyes asociativas? Entonces, o mejor dicho, estos problemas de conjuntos, ¿de qué otra manera se puede hablar? Por ejemplo, la A unión B unión C, no, no hay, como están trabajando con la misma problema de conjuntos, entonces no importa si esto es, primero se trabaja B y C, o se trabaja A, B, y luego C, o AC y luego B, ¿no? O sea, no importa. Acá el orden de los factores de cómo se trabaja esto no alteraría el resultado como tal. Las leyes conmutativas es que igual acá no importa mucho el orden aquí, puede ir A primero que B o B primero que A, ¿no? Siempre y cuando estemos hablando de unión e intersección como tal, ¿sí? Las leyes distributivas se podría decir que, a ver, puedes trabajar A intersección B unido a intersección C, que es esto de aquí, o viceversa, ¿no? A unión
B intersecto en A unión C, ¿sí? La ley de identidad es que A unión el conjunto vacío te va a dar el mismo conjunto A, y que A intersecto en el conjunto universal te va a seguir dando el conjunto A, ¿sí? No cambia. Si tú te preguntas qué pasa si acaba el universal, bueno, recordemos que el universal está dentro de, perdón, A está dentro del universal. Entonces se podría decir que acá iría universal, ¿sí? Leyes de complementos, ya habíamos dado un ejemplo de que la unión de un conjunto con su complemento te da el conjunto universal, y la unión de un mismo elemento, de un mismo conjunto, te da eh, un conjunto como tal, ¿sí? Perdón, acá iría complemento, sí, A unión complemento te daría el mismo conjunto. La indepotencia es que si unimos un mismo conjunto te va a dar el mismo conjunto, y si intersectamos un mismo conjunto también te va a dar el mismo conjunto. Es lo que la ley de acotación, que es lo que explicaba antes, ¿sí? Si A unión un nivel conjunto universal, es el conjunto A como tal está dentro universal, así que es el conjunto universal. Y A intersección nulo, o perdón, vacío, conjunto vacío, no hay ningún elemento que esté intersecto, entonces estamos hablando de que es el mismo elemento, ¿va? Sí, ¿sí? Las leyes de absorción, de cómo, si hablamos de A intersección B, y este A lo unimos con la intersección, estamos hablando de todos los elementos de A, por lo tanto estamos hablando del conjunto A, y viceversa, ¿sí? Ahora, tenemos la ley de involución, que el complemento del complemento del conjunto A es el mismo conjunto, ¿sí? El complemento del conjunto vacío es todo lo universal, y el complemento del universal es el vacío, ¿sí? Es para que se entienda, las leyes de Morgan. A ver, si tú quieres que estos elementos que están unidos, quieres seguir el complemento de esto, es lo mismo que hallar el complemento de A. O sea, vamos a ver. El complemento de A es todo. Eh, borramos todo A y nos quedaríamos el universal. La intersección de universal, ¿cómo podríamos explicarlo? A ver, porque si hablamos de universal estaría todo. Pero si hablamos de... ya, vamos a ponerlo así. Que el complemento de A unión B es lo mismo que el complemento de A como tal, donde estaría involucrado todo lo universal excepto A, ¿sí? Donde también encontramos solo B. Entonces sería intersección de universal con B menos A, ¿sí? Y el complemento de B, que sería todo esto, le borramos todo esto y nos queda lo de aquí, ¿sí? Es una forma de darle. O sea, recordemos que no es lo mismo unión que intersección, porque en unión hablamos de todo esto que está aquí, ¿sí? Y en intersección solo hablamos de lo del medio. En este caso, estamos hablando, esto de aquí vendría a ser, si hablamos de complemento de todo eso, estamos hablando de todo lo que está afuera, ¿sí? Todo lo que está fuera de estos dos conjuntos, ¿sí? Que es lo mismo que poner esto de aquí. Y si hablamos de la intersección, el complemento de la intersección de A y B, estamos hablando de todo esto, incluido solo A y solo B, ¿sí? Todo lo que está fuera de los conjuntos, veamos conjuntos, y a eso le sumamos solo A y solo B.
Ya eso, para que se entienda mejor, se trabaja en un con problemas, ¿sí? Acá hay unas pequeñas actividades para que ustedes vayan trabajando. Puedes ponerle pausa si es necesario para que puedas copiar, ¿sí? Serían un total de 26 actividades que son sencillas, pero es una forma de repasar todo lo explicado aquí, ¿sí? Espero que haya quedado todo claro en este video, no haya ninguna duda, igual puedes preguntar, no hay ningún problema, y espero que con estas actividades se pueda reforzar todo aquello que se ha explicado en este video, ¿sí?